Y va a ser un gusto recibir esta tarde en Palabras Cruzadas al consultor político Julián Canarek, autor de varios libros. El último lo estuvo presentando aquí en Palabras Cruzadas, que fue Omitir Intro. Y bueno, nos proponemos hablar de la comunicación, de política, del Mundial, que tuvo tanto de comunicación, de redes, de todo un poco. Bienvenido. Igual la inteligencia artificial se equivocó en el Mundial, ¿eh? Bueno, depende cuál. Hay algunos pronósticos de Claude que decían que la final era España-Argentina y la ganaba España. Ah, sí. Yo vi algunos de un consultor argentino que sube videos. Ah, mirá, yo vi otra de una gran supercomputadora en Estados Unidos que decía que la final estaba Francia y ganaba Francia. Bueno. Mira, yo vi otra, ¿Viste? Sí, hay no varias sé si es la que consulté yo, le invocó a los 4 semifinalistas, lo único que se equivocó en el orden, porque era Francia primero, España segundo, Inglaterra tercero y Argentina cuarto. Y hay un estadístico del diario El País que tiene un libro y que además trabaja con inteligencia artificial, que había hecho al principio del Mundial todo un estudio probabilístico de quién ganaba el Mundial, y le daba que los dos con más posibilidades eran en ese orden España y Argentina, y así salió. En esto de la ansiedad que vos trabajaste muy bien, de hecho este libro que hacía referencia recién a Ana María, por el cual te entrevistamos, creo que también se vio reflejado un poco en el Mundial, ¿no? Ya sea desde la gente que en las tribunas estaba con el celular, los 4 tiempos, ¿no? De concentrar un partido en 4 tiempos, que la pausa de hidratación sirva no solo para los jugadores a nivel comercial ni hablar, sino para darle como un respiro a la gente, a los espectadores. ¿Cómo lo viste eso? Bueno, yo venía pensando en eso. La FIFA tuvo que encontrar una forma de adaptación de sus contenidos, porque no deja de ser uno de los contenidos más convocantes de la humanidad en su conjunto, un mundial, a los tiempos actuales. Es como cómo se puede llegar a una ciudadanía que está acostumbrada a ver resúmenes de partidos, porque si ustedes vieran, esto es muy generacional y es imposible de explicarlo, pero la NBA ya lo ha hecho, ya está adaptando sus contenidos a quienes miran resúmenes, y hay como una doble condición, la de hacer contenidos más cortos y también la de poder poner publicidad en los entretiempos, y por eso esto de llevar prácticamente a cuartos el Mundial con una pausa de hidratación que no tiene mucha razón de ser, salvo en los lugares donde jugó Uruguay, por ejemplo, que hacía verdaderamente mucho calor, pero eso también sucede en la Copa de Libertadores y en la Copa Sudamericana. Mañana, cuando juegue Nacional, va a haber una pausa de hidratación en el medio de un partido que se va a jugar con 6, 7, 8 grados de temperatura. Te agrego, Julián, perdón, este ejemplo que ponías de la NBA, te lo llevo al tenis. En el tenis también, la duración larga de los partidos fue una preocupación de los organizadores de la federación, que también en algunos torneos bajaron la cantidad de sets. Sí, por ejemplo. Claro. Pero ahí tienen como una forma también de que la duración del game es como más fragmentada. El problema es que no termina nunca, pero los deportes se están enfrentando a esta nueva era de la economía de la atención, donde hay que rediseñar todo en función de las expectativas de quien está del otro lado como espectador. Yo hacía un video hablando sobre una declaración espontánea de Bielsa diciendo que los jugadores le pidieron bajar la duración de las charlas, y eso también es un síntoma de época en el cual creo que alguien que sabe muchísimo de fútbol como Bielsa no supo adaptarse a los tiempos, a las expectativas de atención que tienen generaciones que fueron forjándose como espectadores en la era de las pantallas, y si están acostumbrados a mirar, producir y generar videos que tienen que enganchar al espectador en los primeros 3 segundos, ¿por qué habrían de prestar atención durante más tiempo? Luis Enrique, técnico del PSG y que ha ganado un montón, de hecho creo que parte de las bases de esta España la empieza a fijar Luis Enrique, dice que los videos son muy cortos y que a cada jugador el mínimo de información que se le pueda dar para no saturarlos con la información. Y esto es una característica personal de cada uno de ellos que tiene que ver con
la economía de la atención en la que fueron forjadas sus habilidades y las de todos los jóvenes, no son los jugadores de fútbol que están por fuera de esa capacidad de atención. Scaloni dijo algo similar también, que él trataba de darle todo concentrado a los jugadores, cosa de no saturarlos. Claro, porque estamos hablando de técnicos modernos, exitosos y que están ajustados a estos tiempos que corren, ¿no? Y todos dicen admirar a Bielsa, además. Sí, o sea que hay una fuente de conocimiento muy profunda y que nadie duda, pero una adaptación a los tiempos en la que tiene que ver con cómo le llegas a una generación que no es la tuya, que no está dispuesta a adaptarse a tus duraciones, a la profundidad de tus análisis. Hoy en día la capacidad para trasladar conocimiento me parece que pesa tanto en lo que uno sabe como en cómo uno lo puede expresar. Creo que en todas las épocas esto sucedió, pero ahora sucede en tanto la duración y la profundidad de lo que uno puede estar comunicando en el momento que lo está haciendo. Hay poco tiempo para que nos presten atención. Hay como también una impaciencia. También esto se refleja en el ámbito político, ¿no? Digo, decir, hoy también los políticos hace ya un tiempo, empezaron a cambiar su forma de comunicar, ¿no? Hacen videos, se graban, hacen TikTok, manejan una cantidad de información a través de pequeños videos. Eso es muy, muy adaptado a estos tiempos. Ahora, cuando algo falla, dicen el problema es la comunicación, cuando a veces el problema es la sustancia política. Bueno, lo que pasa es que también es difícil construir sustancias y todo el tiempo te estás adaptando a la forma en la que tenés que comunicar y no a generar la sustancia y luego entender cuáles son los dispositivos comunicacionales que mejor le hacen a la sustancia que construiste. Hay una constante pérdida de rumbo pensando que la comunicación puede cambiar lo que la política no hace. Y me parece que ese es un signo de estos tiempos porque estamos expuestos y sobreexpuestos a contenidos comunicacionales y se cree que esa sobreexposición puede influir en la política, en que solo cambiando las formas vamos a poder obtener unos resultados que si la política no obtiene, la comunicación no asegura. La comunicación política es muy importante porque da sentido a una gestión, puede potenciar la llegada de políticas muy importantes como las que la ciudadanía necesita. Por ejemplo, hoy en día en el departamento de Salto con inundaciones y eventos climáticos que necesitan de políticas de Estado. Pensemos en que esas políticas de Estado tienen beneficios para quienes se vieron perjudicados por estos eventos climáticos. Si no hay una buena comunicación de esos beneficios que son para amparar a la población más expuesta, no se van a enterar que pueden acceder a esas cosas. Ahí la comunicación no es un diseño posterior a la política de Estado, sino que tiene que ser una cuestión intrínseca que está en el diseño de la política. El problema es cuando se entiende a la comunicación como una cuestión externa y que puede potenciar o denigrar a la política en sí misma. No, la comunicación es parte ya hoy en día de la política y no puede cambiar. O sea, es parte de la política, pero no va a cambiar el resultado de la política si la política no puede llegar a donde tiene que llegar. Uh-huh. Hemos hablado contigo, Julián, más de una vez, esto de la ansiedad, del cambio permanente, de cómo las oposiciones han ganado, ¿no?, en estos últimos tiempos, a partir de todo esto que estamos conversando. Lo vemos en la región, lo vemos en el Uruguay, cómo los distintos presidentes ven su aprobación cayendo drásticamente al poco tiempo de asumir. Le pasa al Uruguay, le pasa a Chile, por ejemplo, también. Eso, ¿cómo lo estás viendo hoy? ¿Se mantiene? ¿Se ha profundizado? ¿Hubo algún cambio en ese sentido? Se mantiene la tendencia, que al mismo tiempo quiere decir que se profundiza el hecho. Chile, que es uno de los primeros países en marcar esta tendencia en América Latina, cuando Boric en la semana 31 de su gobierno, semana 8 de su gobierno contra su antecesor que era Piñera, que había caído su aprobación en la semana 31, confirma lo mismo. A Kast en los primeros 2 meses de su gestión tiene más desaprobación que aprobación. Entonces, todo lo que yo analicé en mi libro, que lo empecé a escribir ya hace más de 1 año y medio,
salió en septiembre del año pasado, pero yo hace más de un año y medio, se ve profundizado hoy porque además siguen ganando las oposiciones alrededor del continente y en el mundo también. Hoy asume en el Reino Unido un primer ministro que es el 7º en 10 años, y en Perú hace unos meses ganó la oposición para tener a su 10ª presidenta en 10 años, lo cual muestra que esta ansiedad política que hace que todo el tiempo estemos exigiendo cambios si no nos vemos satisfechos con lo que la política está devolviendo, sigue presente todo el tiempo, salvo excepciones. En este año hubo elecciones en Costa Rica y ganó el oficialismo, pero es la única elección en el continente de este año, y junto con El Salvador, República Dominicana y México son las únicas excepciones en todo el continente en los últimos 10 años. Si no, no ganan los oficialismos y no tienen buenas perspectivas cuando van a las urnas, ni en las elecciones de medio mandato que muchos países tienen, ni en las elecciones donde deben revalidar el poder. Y eso les va a suceder a Donald Trump este año, y eso es el panorama en el que se forjarían las elecciones en la Argentina, y es toda una incógnita en Brasil, donde no hay un candidato de oposición que parezca que pueda disputarle verdaderamente las elecciones a Lula. Pero todo está por verse, porque la verdad es que en Brasil también parecía que Jair Bolsonaro no tenía la fuerza que tuvo, y luego ganó las elecciones también siendo un candidato de oposición cuando le ganó sus primeras elecciones al PT. A la vez, a la vez después Bolsonaro pierde contra Lula y lo mismo en Colombia, ¿no? Pasa de Uribe para poner un presidente de derecha a Petro, un presidente de izquierda, ahora un presidente de ultraderecha, como cambios muy, muy radicales. ¿El Uruguay qué particularidades tiene? Porque, a ver, el gobierno anterior gozaba el presidente y el gobierno gozaba de popularidad, sin embargo, perdieron las elecciones. Incluso en algo que ni siquiera las encuestas veían mucho, ¿no? Porque las encuestas daban un escenario mucho más parejo del que finalmente ocurrió. Bueno, Uruguay es un país bastante más predecible. Es cierto que las últimas 2 elecciones las ganó la oposición de turno, y hoy en día, si hubiera elecciones, seguramente las ganaría también la oposición. Las encuestas decían que Yamandu Orsi iba a ser presidente como 2 años antes, ya lo decían. Lo que no teníamos claro, sobre todo el último mes, era la diferencia que terminó teniendo Yamandu Orsi por sobre Álvaro Delgado. Pero Uruguay forma parte de la tendencia un poco más lento, como todo en nuestro país, porque después de 15 años del oficialismo repitiendo, gana la oposición y nuevamente gana la oposición, y el presidente Yamandu Orsi tiene un pronunciado descenso de su aprobación, pero no fue en los primeros meses, fue luego de un tiempo, y con una curva que se acelera en un momento como no muy común. Es como varios meses después se acelera el declive en su aprobación. Pero forma parte de una tendencia mundial donde los mandatarios no pueden cumplir con las exigencias que la ciudadanía, o la proyección de lo que la ciudadanía tiene sobre sus gestiones, y entonces entran en lo que se empieza a hablar como desaprobación generalizada. La política y sobre todo los oficialismos tienen una desaprobación generalizada en todo el mundo. Uruguay hoy no es la excepción. Uh-huh. Sí, incluso pasó en Hungría, ¿no? Que después de 16 años del mismo gobierno, perdió de manera muy, muy, muy contundente, ¿no? Digo, es decir, es como que lo nuevo es muy atractivo, lo que puede llegar a venir. Sí, en Hungría, en Estados Unidos, en el Reino Unido. En el Reino Unido, por ejemplo, es muy paradigmático porque el Partido Laborista ganó las elecciones con una cantidad de escaños que en las últimas décadas no había ganado nunca. Fue un récord histórico, y al año su primer ministro tiene que renunciar porque sus guarismos de gestión y de aprobación son de más desaprobación que aprobación. Esto demuestra que incluso con los mecanismos de renovación que ellos tienen, que lo que hacen es elegir otro líder del mismo partido
para que asuma como primer ministro, o sea que no llaman elecciones, pero igual recambian todo el tiempo los liderazgos. Esto es el mismo signo que en Perú son los juicios políticos que le hacen a los presidentes o a las presidentas, que es el proceso de vacancia. Son las adaptaciones locales de esta ansiedad reinante en todo el mundo. Estamos conversando con Julián Canarek. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estábamos hablando de las campañas electorales, de lo que está pasando con la impaciencia política, y uno se imagina escenarios electorales donde se profundizan las redes, se profundizan la inteligencia artificial como herramienta, ¿no? Sí, lo que a mí me desvela un poco hoy en día es la inteligencia artificial. Cuando a mediados de enero me senté a pensar en el libro que tenía en febrero, pensé, este libro quedó obsoleto, ya no sirve, porque en realidad toda nuestra relación con las redes sociales, que nos hace más ansiosos, es pública, es algorítmicamente potenciada y nos genera burbujas, pero deja rastros que los vemos públicamente porque es una interacción a la luz de los otros, que genera mucha fricción porque siempre estamos discutiendo con alguien, pero que sabemos lo que es. El nuevo escenario es un escenario donde el criterio se privatiza, las discusiones ya no pasan a ser con un otro que es anónimo, pero que es real, sino con un otro que es sintético y que tiene una pseudoerudición, porque hay una relación de jerarquía cuando uno conversa con la inteligencia artificial, en la que se le pregunta como un oráculo que sabe todo. Y cuando uno le pregunta a alguien o a algo, desde una relación de asimetría va perpetuando una respuesta mágica, sin fricción y en muy pocos segundos. Entonces, todo lo que sabíamos de las redes, que lo sabemos hoy, 15 años después de haber adoptado masivamente las pantallas y las redes por investigadores psicológicos que nos dicen la cantidad de consecuencias conductuales que tuvo el uso generalizado, hoy es incipiente con la inteligencia artificial, pero ya está dejando rastros. Ya sabemos que los chatbots pueden generar conversaciones más persuasivas que nosotros cuando diseñamos campañas. Ya sabemos que 340 millones de usuarios en China se vieron despojados de su compañero sintético, porque una ley china prohibió que se tengan relaciones sintéticas, y había compañías enteras de inteligencia artificial que lo que hacían era darle compañía a gente que tenía noviazgos, amistades con personalidades generadas por la inteligencia artificial. Entonces, todo lo que yo de alguna manera analicé en Omitir Intro hoy se está modificando, porque la digitalización de nuestra vida cotidiana tiene nuevos elementos que van forjando nuestra socialización en el mundo real de maneras que no tenemos capacidad de estudiar. Ahora, lo que sí nos enseñaron las redes es que había consecuencias, y que estas consecuencias fueron obviadas por los empresarios de Silicon Valley, que decían, no, esto no sucede, cuando sabían, y hoy hay pruebas internas de que sabían cuál era la consecuencia conductual de aquello que estaban diseñando. Bueno, hoy en día sabemos que los empresarios que diseñan la inteligencia artificial están pidiendo regulaciones a medida. Y esas regulaciones a medida son regulaciones para que ellos puedan desarrollar sus implementos tecnológicos y sus modelos de negocio de manera en la que los estados no le entorpezcan la forma en la que van a crecer y moldear nuestras personalidades de futuro. Entonces, hay una pregunta abierta, que es: ¿qué va a pasar con las democracias en la era de la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a hacer cuando salimos de una conversación que nos responde en milisegundos, en una diferencia jerárquica de autoridad y sin ninguna fricción, a pedirle algo al Estado que va a demorar meses, con fricción y sin ningún tipo de relación jerárquica en la que respetemos al otro? Bueno, estamos forjando expectativas en un mundo perfecto para después vivir en un mundo real e imperfecto. Uh-huh. Sabés que cuando hoy hablábamos del debate político, si bajó o no de nivel, hay muchos legisladores que tienen muy, muy claro que si hay determinada declaración o intervención
polémica de un minuto, lo que se llamaba el clip, el corte de red social, va a generar una repercusión muy grande, incluso más grande que si lo levanta un medio de comunicación. Incluso hay algunos que lo tienen elaborado eso, ¿no? Y se pueden ver algunas estrategias políticas que apuntan precisamente a eso. ¿Qué impacto tiene en la política esto? ¿Cómo lo estás viendo, esa herramienta? Tiene impacto en la sociedad en su conjunto. Me parece que cualquiera que se sienta frente a un micrófono sabe lo que está diciendo y sabe que la fricción va a generar viralidad. En las últimas horas hubo en medios de comunicación y no en la política 2 ejemplos de misoginia enorme para con comunicadoras en programas que no tienen nada que ver con la política, de personajes que sabían lo que estaban haciendo y estaban generando una fricción específica para llamar la atención, y saben que esos después se generan recortes que atraen la atención. Y la política lo que hace es importar recetas que ya vio, con algo que va degradando de una manera increíble el debate político, que es buscar el titular, ya no es el titular del diario, sino el titular de los próximos 30 minutos, porque saben que después va a venir otro pseudo acontecimiento comunicacional que los va a tapar. Entonces tienen que ir subiendo la estridencia de lo que están haciendo, y una inflación de declaraciones, una inflación de enfrentamientos que luego no son capaces de sostener cara a cara, porque cuando les preguntás cómo se llevan, te dicen que se llevan bien. Y cuando caminás los pasillos del Parlamento, ves que además se llevan bien también. Entonces, creo que ahí hay un llamado a la responsabilidad de la dialéctica política que debería producir lo que el Uruguay ha producido históricamente, que es un ancla democrática en un continente complejo, donde la estridencia siempre premia más que la reflexión. Y ahí me parece que debemos llamarnos todos a la reflexión y entender que las diferencias de fondo pueden ser expresadas sin tener que exacerbar el método, la forma para llamar la atención. Esto que vos decís es importante, porque incluso algunas veces se da de que no hay diferencias de fondo entre los protagonistas, ¿no? Y que simplemente es un ruido mediático como para llamar la atención. Sí, y que vivimos en una puesta en escena constante. Eso es peligroso, ¿no? Y además me parece que la política vive un poco en una burbuja, que es la de las discusiones a través de redes sociales que replican la forma en la que debaten en los hemiciclos del Parlamento, tanto en senadores como en diputados. Esto pasa en todos los países del mundo. Creen que la discusión política de ellos, que terminan siendo una élite comunicacional, es lo que a la gente le preocupa verdaderamente, o que si discuten de manera muy estridente van a poder meterse en la agenda de la ciudadanía, y creo que eso termina siendo un síntoma general de desafección de la gente con la política, porque están ahí todo el tiempo discutiendo, y sobre todo están discutiendo de temáticas que no tienen que ver con la preocupación de la ciudadanía en el fondo. Están discutiendo sobre que yo no tengo que darle de comer a mis hijos, es la gente más necesitada, y la verdad es que no creo que ellos entiendan que hay una discusión, sino que hay un ruido totalmente permanente, generalizado, que no le permite a la ciudadanía vincularse con la política de una manera que sienta que ni siquiera están resolviendo los problemas, sino que se están aproximando a sus problemas de manera efectiva. Algunas preguntas, varias. Un oyente pregunta ¿cuánto influyen las encuestas en la opinión política de la gente? Bueno, hay una discusión eterna en la ciencia política, en la que yo tengo una posición muy clara. La ciencia política discute sobre si la difusión de estudios de opinión pública influyen en la ciudadanía o no influyen en la ciudadanía. Yo creo que cada vez influyen menos. Te predispones a ver que alguien es desaprobado a que lo desapruebes más. Te predispones a ver que alguien va primero en las encuestas para que lo votes. Y bueno, la historia de los últimos 20 años de las elecciones que terminan con victorias de candidatos que no se veían venir demuestra de que no. Porque en realidad si no hubiera ganado Donald Trump en Estados Unidos cuando las encuestas decían que no ganaba, no hubiera ganado Jair Bolsonaro en Brasil cuando las encuestas decían que no ganaran. Ahí yo tengo una postura muy clara, que es que la opinión pública tiene que servir para tomar decisiones
de comunicación o de política en las campañas, pero no la difusión como elemento de comunicación que pensamos que va a influir. Eso a los políticos les importa mucho y creen que si difundís una encuesta en la que ellos van primero los va a beneficiar. Nuevamente creo que habla del síntoma que les mencionaba anteriormente, que es estas discusiones de élite en las que creen que el método es ese, es el que ellos creen, y en realidad lo que están queriendo es que su oponente vea su victoria momentánea en las encuestas y no necesariamente que la ciudadanía los vote. En realidad te tenés que concentrar en que te voten igual, vaya como vaya la encuesta, porque la encuesta no es la respuesta final. Hay algo que decías ahí que es clave, esas victorias duran muy poco, ¿no? Porque atrás viene otra cosa y es como una renovación permanente de ese tipo de contenidos. O sea, todo dura muy poco, nosotros duramos muy poco. Estos contenidos que estamos haciendo ahora son efímeros, van a pasar. Justo estamos en un medio que acompaña y que se ha adaptado de manera increíble a todas las épocas de la comunicación, pero en realidad los dispositivos comunicacionales están hechos para que todo sea efímero y que lo que corre contra lo efímero es lo estridente, pero no puede igual. Hoy es lunes, ayer fue la final del Mundial y acá estamos hablando de política y el mundo va a hablar de política hasta que venga otro evento comunicacional de gran envergadura que sea nacional o internacional, que tape de manera como en 45 días. En realidad, para los uruguayos el Mundial se terminó el día que Uruguay jugó con España y después fue un entretenimiento que acompañaba las discusiones diarias, pero que no sustituye a la política, que no sustituye a otras conversaciones, porque todo hoy es convergente, todo está batallando por nuestra fragmentada atención y nuestra incapacidad de concentrarnos en nada. Julián Canarek, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Siempre es un gusto, muchas gracias.